les voy a explicar la regulación del movimiento, la fisiología de la regulación del movimiento, luego de que ayer vimos les subí ayer las estructuras anatómicas implicadas a la clase del FED. Entonces, una vez que uno conoce las estructuras anatómicas implicadas, puede ir pasando por los distintos niveles de regulación, el nivel medular, el nivel subcortical, el cortical, y analizar el papel del cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal en la regulación del movimiento, la postura y el equilibrio. Hoy vamos a empezar con la regulación del movimiento. Para ello, vamos a un PowerPoint, que es este. Bueno, vamos a la regulación del movimiento, parte de fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos a las generalidades. El otro día, cuando les abrí la UP2, hicimos la introducción a UP2, vimos un esquema general. Primero lo que tenemos que decir es que hay tres tipos de movimiento. Uno está acostumbrado a decir, el músculo osteoesquelético se mueve, o el movimiento del músculo osteoesquelético es voluntario, mientras que el del liso y el estriado cardíaco son involuntarios. Que el liso y el estriado cardíaco sean involuntarios es indiscutible. Pero ojo, porque los movimientos o las contracciones que puede desencadenar el músculo osteoesquelético no siempre son voluntarias. Así, por ejemplo, tenemos movimientos voluntarios, que ocurren bajo estímulo volitivo controlado por el sistema nervioso somático, pero también existen reflejos. Son respuestas estereotipadas involuntarias frente a un estímulo, y también hay movimientos automáticos. Estos movimientos son movimientos involuntarios asociados a patrones rítmicos complejos, como por ejemplo la marcha. Tienen un inicio y una terminación voluntaria, pero después el transcurso o prosecución es involuntaria. Bueno, los niveles de regulación lo vimos el otro día. Tenemos un nivel cortical, que incluye al neocórtex cerebral, donde está el área motriz principal y las áreas motrices secundarias y suplementarias. Un nivel subcortical, que en el cerebro incluye a los ganglios basales, después incluye al cerebelo, tanto la corteza como los núcleos intracerebelosos vinculados al arquipáleo y neocerebelo, y los núcleos del tronco encefálico. Y después tengo el nivel medular. En las metámeras de la médula espinal tenemos la motoneurona alfa y la gamma del asta anterior, y el conjunto de las interneuronas, la interneurona 1A, 1B, la célula de Renshaw, etc. Bueno, esos son los tres niveles. Hay diferencias y aferencias, que es lo que le dibujé el otro día en el pizarrón. Las diferencias van desde los centros superiores a la médula espinal. Las diferencias que van desde los centros superiores a la médula espinal corresponden a la vía motriz principal, que vieron con el FER, y que va desde el área motriz principal a la motoneurona alfa, y su función es estimular la ejecución del movimiento. En cambio, la vía motriz secundaria va desde áreas motrices secundarias a la motoneurona gamma y regulan el tono muscular. Las diferencias van desde la médula espinal al músculo. Las diferencias que van desde la médula espinal al músculo son las fibras alfa, las más gruesas de todas, mielinizadas y más rápidas de todas, que van desde la motoneurona alfa a la placa motora neuromuscular. La que vimos la UP1, que estimulaba la contracción muscular. Estimula la contracción de las fibras extrafusales, que ahora les voy a explicar cuáles son. Mientras que las fibras A gamma E y las fibras A gamma D van desde la motoneurona gamma a la porción periférica del uso neuromuscular. En el caso de las A gamma E, regulan el tono en reposo, son estáticas. También son mielinizadas, son fibras de tipo A, son rápidas, pero las gamma son más delgadas que las alfa, así que la velocidad de conducción es menor que la velocidad de conducción de las alfa, que ya alcanzan los 100 a 120 metros por segundo. Bueno, y escuchá, con respecto a la regulación del tono, lo hacen en reposo, por eso lo de E. En realidad E viene de epsilon, A gamma epsilon, pero estas E, la E se puede utilizar para estáticas. Mientras que las A gamma D, o dinámicas, van también desde la motoneurona gamma a la porción periférica del uso neuromuscular, pero estas son las que regulan el tono cuando te estás moviendo. Mientras se transcurre el movimiento, en forma dinámica, van regulando el tono. Bueno, para la regulación eficiente del tono, de la postura, del equilibrio, etc., del movimiento, vos necesitas también información que provenga del músculo y de otras estructuras. Desde el músculo de la médula espinal, las aferencias son tres. Las fibras 1A, que van desde la porción central del uso neuromuscular a la motoneurona alfa y proporcionan información sobre la longitud muscular en reposo. Las fibras de tipo 2, que también van desde la porción central del uso neuromuscular a la motoneurona alfa y proporcionan información sobre longitud muscular, pero cuando el músculo está en actividad. Y después las fibras 1B,
que van desde el órgano tendinoso de Golgi a las interneuronas 1B y proporcionan información sobre la tensión muscular en actividad. Entonces, yo puedo regular tanto la longitud final del músculo, como los cambios de velocidad en dicha longitud, con la velocidad de cambios en dicha longitud, como también la tensión desarrollada por el músculo. Es decir, que yo tengo información sobre tanto longitud como tensión, a partir del uso neuromuscular, que es un receptor de longitud, y del órgano tendinoso de Golgi, que es un receptor de tensión. Bueno, también hay otras aferencias que van desde receptores periféricos al sistema nervioso central, tales como las que provienen por la vía visual, que van de la retina al área visual del cerebro, en el lóbulo occipital, el área visual primaria, conducido por el segundo par craneal, por el nervio óptico. La vía vestibular, que van del utrículo, sáculo y de los canales semicirculares al cerebro y al cerebelo, van conducidas por las fibras vestibulares del octavo par. Esto lo vamos a ver cuando veamos función vestibular en regulación de equilibrio, que es la próxima clase. Y bueno, y después tengo también las vías propioceptivas. Estas van de los propioceptores, los receptores de huesos, articulaciones y músculos al cerebro, ya sea en forma, si van al cerebro, constituyen la vía profunda consciente, la que va vehiculizada por los haces de Golgi-Burdach, el cordón posterior de la médula espinal. Mientras que las que van al cerebelo corresponden a la vía profunda inconsciente, los haces espinocerebelosos de Gowers y de Flesching, que llegan digamos, los receptores, pero al cerebelo, no al cerebro. Entonces, ya la vía visual, los estímulos visuales, los estímulos del vestíbulo del oído y de los propioceptores en el sistema musculoesquelético informan sobre la posición del cuerpo en el espacio. Bien, esas son las generalidades. Vamos ahora a ver el nivel inferior de regulación, es decir, el nivel medular. El control por el nivel medular integra reflejos, como el miotático directo, como el miotático inverso, los polisinápticos, como el flexor directo y el extensor cruzado, y otros reflejos. También integra esos patrones rítmicos complejos, como los movimientos asociados en la marcha, donde músculos agonistas y antagonistas sufren alternativamente contracción y relajación, y se tienen que alternar. Es muy complejo esto, y es integrado por la médula espinal en el centro generador de patrones. Bueno, muy bien. Esas son las dos funciones básicas, a nivel motriz, del control por el nivel medular. Vamos a los reflejos. Tenemos el reflejo miotático directo, de estiramiento positivo y de estiramiento negativo, el reflejo miotático inverso, que también se llama el del órgano tendinoso de Golgi, y los reflejos polisinápticos, el flexor directo y el extensor cruzado. Hay otros reflejos, como los de la marcha en diagonal, etcétera, pero que por ahí se han estudiado en los animales, en gatos, etcétera, pero, con o sin lesiones medulares, pero los que son importantes en el humano son estos tres, que son los que vamos a desarrollar ahora. Primero hay que ver cómo es la estructura del músculo. El músculo tiene una porción contráctil, que está representada por las fibras extrafusales del vientre, que son las que vimos en la UP1, las estriadas, que tienen núcleos periféricos, que tienen los sarcómeros, etc., y que están estimuladas por las motoneuronas alfa a nivel de las placas motoras. Después tengo un elemento elástico en paralelo. El elemento elástico en paralelo está representado por las vainas conectivas, el epimicio, el perimicio, el endomicio, y también por el uso neuromuscular. Se llama en paralelo porque van desde el extremo proximal al extremo distal de la fibra extrafusal, coincide con el extremo proximal y el extremo distal de este elemento, están en paralelo. En cambio, después tengo un elemento elástico en serie, que continúa a las fibras extrafusales del vientre y que está representado por las fibras del tendón, de las fibras colágenas del tendón de inserción proximal y las del tendón de inserción distal, y por el órgano tendinoso de Golgi, que es una estructura sensorial en el propio tendón. Bien, contráctil, elemento elástico en paralelo y elemento elástico en serie. Se puede hacer un modelo mecánico con estos tres elementos, y ahí lo que vamos a ver es lo siguiente. Observen. Pónganse que este es el elemento, imagínate un sistema hecho con alambres y resortes, ¿no? Yo fijo un alambre acá, fijo este alambre que continúa el resorte acá, y acá tenemos los alambres, fíjense, estos se pueden superponer. Yo lo agarro de acá, y lo agarro de acá, o lo agarro de acá, y lo agarro de acá, y lo acerco. Estos representan los sarcómeros, el elemento contráctil. Esto representa el elemento elástico en paralelo, tejido conectivo, etcétera, ¿no? Y acá está también el uso neuromuscular. Cuando yo contraigo el elemento contráctil, este también se contrae. Es decir, cuando disminuyo la longitud de esta parte, también disminuye la longitud de esta, porque está en paralelo. Los cambios de longitud del componente elástico en paralelo son simultáneos, en el mismo sentido, que los cambios de longitud del elemento contráctil. En cambio, si esta superficie está fija,
Este elemento es un elemento elástico en serie, cuyos cambios de longitud son opuestos a los cambios de longitud que sufre el elemento contráctil, porque cuando esto se contraiga, cuando esto se acerque a esto se estira. O sea que cuando el elemento contráctil se acorta, el elemento elástico en serie se estira. ¿Tá? Y esto incluye a los tendones con el órgano tendinoso de Golgi incluido en ello. Este es un modelo mecánico de la estructura muscular. Bien, vamos a analizar cada uno de los reflejos. Con respecto al reflejo miotático directo, el estímulo es el estiramiento, o sea, el aumento de longitud. El receptor es el uso neuromuscular, que es un receptor de longitud. La vía es monosináptica, porque comprende una sinapsis entre la primera neurona, que es una neurona cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal, y la motoneurona alfa, que se encuentra en el asta anterior medular. Y la respuesta es la contracción muscular. Bueno, este reflejo miotático directo, acá tengo un esquema, es así. Yo tengo acá el músculo. Si al músculo lo estiro, el uso neuromuscular que se encuentra integrado acá en el interior del músculo también se estira. Entonces, las fibras 1A y las fibras de tipo 2, que pertenecen a una neurona cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, estas fibras mandan una información aferente hacia el sistema nervioso central, esta información ingresa por el asta dorsal, va directo al asta ventral sin que existan interneuronas, este es el reflejo más sencillo de todos porque comprende una sola sinapsis entre neuronas, estimula a la motoneurona alfa y entonces por las fibras A alfa, esta motoneurona estimula la contracción de las fibras extrafusales a nivel de las placas motoras. Resumo, el estímulo es el estiramiento muscular, el receptor es el uso neuromuscular, la vía es monosináptica e incluye las fibras 1A, una primera sinapsis con la motoneurona alfa, las fibras A alfa, y la respuesta va a ser la contracción muscular. Si al músculo lo estiro, el músculo se contrae. Por este reflejo que es el miotático directo. ¿Cómo es el uso neuromuscular? Acá tienen la comparación entre la estructura del uso y la estructura de las fibras extrafusales. El músculo en el vientre tiene fibras extrafusales, que son las estriadas y contráctiles, y fibras intrafusales, que son las del uso. El uso tiene una cápsula conectiva y dos tipos de fibras, las fibras en bolsa nuclear y las fibras en cadena nuclear, donde los núcleos están alineados y son delgadas. Que tienen tanto inervación aferente como eferente. Acá en el próximo se ve mejor que un esquema del Gardner. Mirá, si yo le corto la cápsula, esta sería la cápsula, esta sería una fibra extrafusal y estas son las fibras intrafusales del uso. Esta es una fibra en cadena nuclear y esta es una fibra en bolsa nuclear. Estas son las fibras A alfa de las motoneuronas alfa que terminan en la placa motora de las fibras extrafusales. Y estas en verde son las fibras A gamma, las A gamma D y las A gamma E, que terminan en la porción periférica, que es estriada, que es contráctil, del uso neuromuscular, de las fibras intrafusales, ya sea en las de cadena nuclear, estas, como las de bolsa nuclear. Eso es lo eferente, ¿tá? Fibras A alfa y fibras A gamma. Pero después tengo fibras aferentes, que son las fibras rastreras, o en rastrillo, que terminan fundamentalmente en las fibras de cadena nuclear, y las fibras ánulo-espirales, que se enrollan tanto en la porción central de las fibras de bolsa nuclear, como en la porción central de las fibras de cadena nuclear. Estas son las aferentes, que informan sobre la longitud del uso. ¿Estamos? Esta es la estructura del uso. El uso se ve al MO, en un corte transversal, nosotros veríamos, si estas son, por ejemplo, las fibras extrafusales, las contráctiles, acá tengo el uso neuromuscular cortado transversalmente. Esta es la cápsula, acá se ven las fibras intrafusales del uso. Entonces, en el músculo completo, cuando vos lo cortás transversalmente, va a diferenciar bien las fibras extrafusales contráctiles de las fibras del uso neuromuscular, al microscopio óptico con una coloración común. Bueno, los reflejos de estiramiento pueden ser positivo o negativo. El positivo funciona de la siguiente manera. Si se distiende la porción central del uso neuromuscular, se estimula la motoneurona alfa y se produce la contracción. Este es el que les acabo de explicar, el que se observa fisiológicamente. Pero, si al estirar la parte central del uso se estimula la motoneurona, cuando la parte central del uso se acorta, deja de estimular a la motoneurona, lo que, digamos,
es una inhibición indirecta. A esto se lo llama un reflejo de estiramiento negativo. Y se relaja la porción central del uso, se inhibe la motoneuronal alfa y se produce la relajación muscular. Este se ve fisiológicamente, pero esto habitualmente no, porque es evitado por un fenómeno que es el de la coactivación alfa-gamma. Nosotros habíamos visto las alfa y las gamma por separado, pero estas tienen una unidad, porque las alfas son las que terminan en el uso muscular, en las fibras extrafusales, y las gamma terminan en el uso. Y tanto las fibras extrafusales como las intrafusales, al menos la porción periférica de las intrafusales, se tienen que poder contraer para que la porción central siempre mantenga la misma longitud, de tal manera que, por ejemplo, en un reflejo miotático o durante la actividad motora, el reflejo miotático, el reflejo de estiramiento negativo no se me oponga a la contracción. ¿Por qué? Observen esto. Mirá, acá tengo en reposo el músculo. Esta es la longitud del músculo, y acá tengo el uso, representado esquemáticamente con la porción central que tiene cierta longitud. ¿Qué pasa? Cuando vos contraes las fibras extrafusales, el uso se subdistiende. Entonces la parte central del uso deja de mandar estímulos, sus acciones dejan de mandar estímulos a la médula espinal y dejan de estimular la motoneuronal alfa. Entonces esto se me va a oponer a la contracción. Es una forma de inhibir a la motoneuronal alfa, pero yo lo evito de una manera. Cuando se contrae, cuando las motoneuronas alfa estimulan la contracción de las fibras extrafusales, las gamma estimulan la contracción de la porción periférica del uso al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que se acorte la fibra extrafusal, la porción central del uso mantiene la misma longitud y sigue mandando señales a la médula espinal para estimular a la motoneuronal alfa. De tal forma, la motoneuronal alfa sufre o tiene una doble estimulación. Una descendente, que proviene por la vía motriz principal, y una ascendente, que viene del propio músculo. ¿Entienden? Que viene del propio uso neuromuscular. Esa es la coactivación alfa-gamma. Se estimulan las dos al mismo tiempo para que se contraigan tanto las fibras extrafusales como la porción periférica de las intrafusales al mismo tiempo. Acá tiene otro ejemplo. En el movimiento, suponete, en la vía motriz principal va a estimular tanto a la alfa como a la gamma. La alfa estimulará a las fibras extrafusales y la gamma al uso. Y el uso se encargará de estimular a la alfa, con lo cual la alfa recibe una doble estimulación, descendente y ascendente. Y entonces su estímulo para la contracción de la fibra muscular es más eficiente. ¿Estamos? Porque tiene una doble estimulación la alfa. Bien, esa es la coactivación alfa-gamma. Bien. El reflejo miotático inverso, que también se llama reflejo del órgano tendinoso de Golgi, estimula la contracción con aumento de tensión. Ahí el receptor que se estimula es el OTG, el órgano tendinoso de Golgi, que es un receptor de tensión. La vía es bisináptica y la respuesta va a ser la relajación muscular. Si el músculo se contrae y aumenta mucho la tensión en el tendón, donde se encuentra el órgano tendinoso de Golgi, va a llegar a un punto en que se va a relajar. Es una especie de reflejo de protección. Evita la lesión muscular o la desinserción de los tendones de sus superficies óseas o del músculo. Por ende, la ruptura del tendón. Por ende, es un receptor muy importante para proteger al músculo cuando desarrolla mucha tensión. ¿Cómo sería este reflejo? Bueno, el músculo se contrae, desarrolla mucha tensión, el tendón se estira. Entonces, pasado cierto umbral, el órgano tendinoso de Golgi, a través de fibras 1B, lo que hace es estas fibras ingresan por la raíz dorsal del nervio espinal, pertenecen a una neurona que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, y hacen sinapsis con una interneurona, la que estimulan. Esta interneurona después inhibe a la motoneurona alfa, y la motoneurona alfa, que era la que estaba estimulando la contracción, deja de mandar estímulos por las fibras alfa, y el músculo que se estaba contrayendo se relaja. Antes de que se desencadene este reflejo miotático inverso, empieza a oscilar la tensión. Aumenta y disminuye, como que vibra el músculo, cuando está a punto de desencadenarse este reflejo. Bueno, acá tenemos la estructura del órgano tendinoso de Golgi, acá están las fibras extrafusales y el tendón. En el medio del tendón, donde están las fibras colágenas, que acá están como en amarillo, tenemos intercaladas neuronas sensoriales que corresponden al órgano tendinoso de Golgi, cuyas fibras después que son las fibras 1B, van a pertenecer, ir como hacia la neurona que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, como fibras aferentes desde el músculo, desde el tendón del músculo, e informan de tensión. Entonces yo tengo un
receptor de longitud, que es el uso neuromuscular, y un receptor de tensión, que es el órgano tendinoso de Golgi. Bueno, papel fisiológico de los reflejos miotáticos. Los reflejos miotáticos, bueno, el reflejo miotático inverso, el del órgano tendinoso de Golgi, decíamos que era de protección. ¿Y el directo para qué sirve? Miren este ejemplo. Imagínate que vos acá tenés una jarra, ¿no?, que está vacía, y que ponele que pesa 100 gramos. El músculo para sostenerlo hace una tensión de 100 gramos. De repente yo te la lleno. Al llenar la jarra, esto produce una distensión muscular porque el mayor peso, si yo te lo lleno bruscamente, va a estirar el músculo. Con lo cual, a través del reflejo miotático directo, este va a aumentar la tensión muscular de tal manera de poder sostener la jarra en el brazo, o sea, mantener el brazo erguido con la jarra que aumentó su peso. Entonces, en el transcurso de un movimiento, los cambios bruscos de longitud muscular, porque aumenta la carga, pueden ser sensados por el uso neuromuscular, y a través de los reflejos miotáticos directos, como un asa de retroalimentación, esto permite regular el movimiento y que la longitud muscular sea adecuada para el trabajo que vos querés realizar. Ahora lo vamos a ver. O sea, que la longitud real sea adecuada, se adecue a la longitud deseada. Que la real sea igual a la deseada, para un trabajo determinado. Ahora lo vamos a ver. Pero entonces, el reflejo miotático es muy importante para el control de la longitud muscular durante el propio movimiento. ¿Cómo se explora el reflejo miotático? En el consultorio, cuando el médico con el martillito de reflejos golpea la parte inferior de la rótula, lo que intenta es estimular el tendón, ¿sí? Golpea el tendón del cuádriceps y provoca no un estímulo del órgano tendinoso, sino que al golpear el tendón vos producís una leve distensión muscular y brusca, tiene que ser brusca, ¿sí? Inesperada y brusca. De esa manera, el uso neuromuscular manifiesta, digamos, la vía aferente a partir del uso neuromuscular, llega a la médula espinal, estimula la motorona alfa estimula las fibras trafusales, el cuádriceps se contrae y entonces vos levantás la pierna. ¿Tá? O sea que hace una pequeña sacudida. Bien, esto que te explora el médico en el consultorio, junto a otros reflejos que te puede explorar, es un reflejo miotático. ¿Y para qué exploramos estos reflejos? Los reflejos se exploran para ver si vos tenés normoreflexia, hiporreflexia o arreflexia o hiperreflexia. En muchas enfermedades nerviosas, muchas veces el diagnóstico proviene de la exploración de los reflejos. Hay enfermedades que ocurren por desmielinización u otras causas, enfermedades por intoxicación con sustancias excitantes del sistema nervioso o con sustancias depresoras, que lo primero que hacen estas sustancias es afectar los reflejos. Entonces una persona que tiene el sistema nervioso central, el sistema nervioso deprimido, puede tener hipo o arreflexia, y una persona que tiene el sistema nervioso excitado puede tener hiperreflexia, antes de que manifieste otros signos y otros síntomas. Entonces, como parte de la exploración clínica, y ni hablar de la exploración neurológica, la exploración de los reflejos es muy importante. Bueno, ahora bien, volvamos para atrás. Los reflejos requieren lo siguiente. Acá se te está contrayendo el cuádriceps, pero vos para muchos movimientos tenés músculos agonistas y músculos antagonistas. Los flexores y extensores, o los extensores respecto a los flexores. Si vos querés flexionar un miembro, tenés que contraer el flexor, pero relajar el conjunto de músculos extensores. Y si vos querés extenderlo, al revés. Entonces siempre, para un movimiento determinado, tenés un agonista y un antagonista. Entonces existe un concepto que es el de la inervación recíproca, que consiste en que los músculos agonistas y antagonistas para un mismo movimiento tienen una inervación que está relacionada. Están inervados por un conjunto de neuronas vinculadas por interneuronas en la propia médula espinal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando sea el reflejo miotático y se produce la contracción del músculo que vos estiraste, que es el agonista, a través de un circuito de inhibición recíproca o inervación recíproca, se tiene que relajar el músculo antagonista. En este caso, si yo quiero contraer este músculo, este se tiene que relajar, porque si no la articulación queda fija, porque se estimulan tanto el músculo que la flexiona como el músculo que la extiende. Entonces, tiene que estimularse uno al mismo tiempo que se inhibe el otro. La inervación por un conjunto de neuronas relacionadas se llama inervación recíproca. Y el efecto de que cuando uno estimule el otro se inhiba se llama inhibición recíproca. No son sinónimos. La inervación recíproca garantiza la inhibición recíproca. O la inhibición recíproca se basa en la inervación recíproca de los músculos relacionados. ¿Qué es la inhibición recíproca entonces? Más o menos lo que decíamos antes. Si yo quiero contraer un músculo
que genera determinado movimiento, un músculo extensor, yo voy a tener que relajar al mismo tiempo el flexor, porque es antagonista de este músculo. Entonces, la estimulación de un músculo agonista hace la inhibición recíproca de su antagonista. Vamos, por un conjunto de neuronas que los inervan recíprocamente. ¿Estamos? Bueno, ahora pasemos a los reflejos polisinápticos. Los reflejos que acabamos de ver son los más sencillos. El miotático directo es monosináptico y el miotático inverso del órgano tendinoso de Golgi era bisináptico. Pero además existen reflejos polisinápticos, con muchas neuronas implicadas, como el flexor directo y el extensor cruzado. En el reflejo flexor directo, el estímulo es la lesión de los tejidos de la piel. Si vos te quemás un brazo, te golpeás, etc., te clavás un clavo. El receptor es el nociceptor, el receptor del dolor. La vía es polisináptica, partiendo del nociceptor surgen fibras A delta, que son las del dolor rápido, y fibras C, que son las del dolor lento, y van a hacer sinapsis con muchas interneuronas hasta terminar estimulando a las neuronas que inervan a los músculos flexores. Entonces produce la flexión del miembro afectado con retirada del mismo, alejándola del foco de lesión. Se lo llama reflejo flexor directo, se lo llama reflejo o reacción de retirada, se lo llama reflejo preponderante, porque en presencia de este reflejo cualquier otra actividad motora se interrumpe. Si vos vas caminando en patas, estás haciendo un asado, y vas caminando en patas y pisás una brasa, se interrumpe la marcha. Vos levantás el miembro que pisó la brasa, pero ibas caminando vos, y ese patrón rítmico complejo de la marcha se te interrumpe. En presencia de estos reflejos que protegen al individuo, los otros se anulan, cualquier otra actividad motora se anula, con lo cual decimos que es un reflejo prepotente o preponderante. Bueno, acá tenemos un esquema, y yo, por ejemplo, toco una llama, no voluntariamente, sino involuntariamente, y me quemo, o sea, si yo sufro lesión en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier miembro, yo voy a retirar ese miembro del foco de lesión. Entonces, desde el nociceptor, las fibras A delta, que son las del dolor rápido, van a ir hasta la médula espinal, van a hacer sinapsis con muchas interneuronas, y estas neuronas, acá aparenta ser bisináptico, pero no, es polisináptico. Entonces, estas interneuronas van a terminar estimulando a las neuronas, las motronas alfa, que estimulan al músculo flexor. Se hace la inervación recíproca y la inhibición recíproca del extensor, así que hay muchas vías implicadas. Ahora bien, todo reflejo en los miembros, todo reflejo flexor directo, viene acompañado simultáneamente de un extensor cruzado, que afecta al miembro que vos no te lesionaste. Vos tocás o vos pisás una brasa con el pie izquierdo y va a tener un reflejo flexor directo en el izquierdo, pero un reflejo extensor cruzado en el derecho. ¿Por qué? Primero, el estímulo es la lesión de la piel. El receptor es el nociceptor o receptor del dolor. La vía es polisináptica, con muchas interneuronas implicadas, pero la respuesta va a ser la extensión del miembro no afectado. ¿Para qué? Para mantener la postura. Si estos son reflejos de protección, vos venís caminando y pisás una brasa, y vos levantás un miembro y no extendés el otro, te vas a la mierda. Y si te caes, te puede golpear la cabeza. Entonces, eso termina siendo o provocándote una lesión peor. Entonces, si yo levanto uno de mis miembros, ponele que yo peso 70 kilos. Entonces, cuando yo estoy caminando, voy desplazando mi peso en mis dos miembros, pero si yo estoy parado, por ejemplo, distribuyo 35 kilos para un miembro y 35 kilos para el otro. Entonces, ¿qué pasa si de repente me paro en un solo miembro? Obviamente, los 70 kilos van a estar relacionados con un miembro. Si ese miembro no aumenta su tensión de tal forma de soportar 70 kilos y sigue los músculos antigravitatorios, los músculos extensores del miembro, siguen haciendo una tensión como para soportar 35 kilos, me voy a ir a la mierda, voy a caer. Entonces el reflejo extensor cruzado acompaña al flexor directo como reflejos preponderantes de protección. Acá lo tienen. Yo, por ejemplo, piso una brasa acá, el miembro afectado, el lomo lateral, se va a flexionar. ¿Cuál es el objetivo? Alejar el miembro del foco de lesión. Pero el otro miembro, el no afectado, se va a extender. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantener la postura. Y son reflejos polisinápticos con estimulación del agonista, por ejemplo, en el miembro afectado el agonista del flexor y el antagonista del extensor, pero en el otro miembro el extensor es el agonista y el flexor es el antagonista. Acá la respuesta va a ser una flexión directa, acá una extensión cruzada. La vía es polisináptica porque hay un montón de interneuronas que están vinculadas entre sí. Bien. Hasta ahí. Perdón. Papel de los reflejos en la regulación espinal del movimiento. ¿Qué hacen? Ya antes se los había mencionado.
efectúan ajustes entre la longitud deseada y la longitud real. Si yo quiero desplazar este borrador de acá hasta acá, yo voy a tener que contraer el músculo. Primero desarrollar una tensión que sea equivalente al desplazamiento de este borrador. Si este borrador pesa 100 gramos, mi músculo por lo menos va a tener que hacer una fuerza equivalente a 100 gramos para poderlo desplazar. Segundo, se va a tener que contraer lo suficiente, acortarse lo suficiente, lo exacto, va a tener que adquirir una longitud exacta para que el borrador se desplace de acá hasta acá. Porque si contraigo mi músculo menos, me queda por acá. Y si lo contraigo más, lo llevo para acá. Entonces, la longitud tiene que estar perfectamente regulada. Lo que yo quiero, la longitud deseada del músculo es aquella que me permita desplazar este borrador de acá a acá. ¿Tá? La real es la que voy a conseguir, la que voy a hacer cuando yo ejecute el movimiento. Si en el medio hago poca fuerza o me quedo corto con la longitud, se realizarán ajustes a partir de información proveniente del músculo para que la longitud real y la deseada sean iguales. La longitud deseada está determinada por activación de las motoneuronas GABA, que determina un tono como para poder desarrollar ese trabajo. La longitud real es aquella que es informada por las aferencias sensitivas 1A y 2 provenientes del uso neuromuscular. En cambio, también existen ajustes de tensión real y tensión deseada, pero esas provienen del órgano tendinoso de Golgi, que es el receptor de tensión. Si vos podés ajustar longitud y tensión, vas a realizar un trabajo adecuado. Si ustedes recuerdan que el trabajo, la ecuación de trabajo para el músculo esquelético, que la vieron conmigo y la vieron con Guido, es aquella que surge, el trabajo del músculo esquelético se calcula como carga por distancia, siendo la carga la fuerza que tiene que hacer el músculo o el tono para poder levantar determinado peso, y la distancia, la longitud que se tiene que acortar para que dicho peso sea desplazado X longitud. Entonces, si yo ajusto la longitud muscular y ajusto la tensión muscular, lo que estoy haciendo es ajustar carga y distancia. ¿Para qué? Para que el trabajo sea adecuado. Bueno, resumen del control intrínseco, entonces, vos tenés receptores sensitivos del músculo, son los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. El uso es, lo que hace es ajustar la longitud del músculo y la velocidad con la que varía dicha longitud. Recuerden que tiene filas 1A y 2, una regula la longitud final y otra regula la velocidad del cambio de longitud. Y después la tensión regulada por el órgano tendinoso de Golgi. ¿Estamos? Y también el ritmo de cambio de tensión. Todo esto permite que el trabajo efectuado sea adecuado. ¿Sí? Bueno, hasta acá lo que analizamos era una de las dos funciones que tenía el nivel inferior. Al principio, una de las primeras láminas de este PowerPoint, yo le dije que la médula espinal servía para integrar los reflejos espinales, y dimos como ejemplo estos tres, los miotáticos directos, miotático inverso, y el flexor directo, el extensor cruzado, los polisinápticos, pero que además también integraba movimientos automáticos en patrones rítmicos complejos, ¿sí? A través de un centro que se llama centro generador de patrón. ¿Qué hace? Explica la alternancia en la contracción de músculos flexores y extensores en patrones rítmicos complejos como la marcha. Por ejemplo, si yo quiero caminar, primero yo voy a, por ejemplo, empiezo y doy el primer paso, y en ese primer paso, y recuerden todas las fases de la marcha, impulso, apoyo, etc., vos vas a tener que contraer y relajar los músculos de un miembro. Suponete, contraer el flexor de un miembro al mismo tiempo que relajo el extensor de ese miembro, para dar el primer paso, y después voy a tener que a ese miembro relajarlo y activar el otro miembro. Y contraer el otro miembro, el flexor, y relajar el extensor para dar el segundo paso, y así en forma alternada. Yo no voy pensando, bueno, ahora tengo que dar el primer paso, entonces voy a levantar el miembro, lo voy a extender y voy a apoyarlo. No, haces automáticamente. Es como que tiene un inicio y una terminación voluntaria. Yo decido cuándo empezar a caminar y cuándo me detengo. Pero después en la marcha parece casi automática, parece casi involuntaria. No es involuntaria, por supuesto, pero este hecho de que pueda ser regulada por este centro generador de patrones acelera mucho el control. ¿Viste? Cuando un nene, por ejemplo, empieza a caminar, esto lo podemos relacionar con el problema. Cuando un nene empieza a caminar, es tosco. O sea que los movimientos son toscos, pierde el equilibrio, va como arrastrando los pies, levantando uno. Pero bueno, lo va haciendo. Va jugando también. El juego es importante para integrar todo este control. Y entonces va adquiriendo de a poquito la habilidad, los circuitos motores, los programas motores, los esquemas motores en el cerebro, para poder realizar estos patrones rítmicos complejos, y además se van estableciendo circuitos medulares que los regulan, que se llaman centros generadores de patrones. Hasta que este acto surge
fluido. Pasa lo mismo con otras actividades, que empiezan a darse más tardíamente en la vida de una persona. Por ejemplo, no sabes nadar y empezás y te enseñan a nadar. Al principio no sabes qué hacer, es todo incoordinado, hasta que de alguna manera adquirís el conocimiento de cómo debes hacerlo, se genera una memoria motora de eso y empezás a nadar. Andar en bicicleta es otro, al principio te caes, no puedes mantener el equilibrio, tenés que andar con rueditas, haces todo tosco hasta que aprendes a realizarlo. Un individuo que se desplaza perfectamente, o sea, cuya locomoción es adecuada, a veces sufre una ACV, por ejemplo, se lesionan algunas neuronas, pierde la capacidad de locomoción, queda hemipléjico, cuadripléjico, etc. A veces hay cierta rehabilitación, y si, por ejemplo, la lesión fue leve y provocó una debilidad muscular o, bueno, algún proceso reversible, cuando vuelven a empezar, en la rehabilitación hay que enseñarles a caminar de nuevo, ¿entienden? Porque han perdido la fluidez en ese patrón rítmico complejo. Bueno, ¿qué es lo que te permite adquirir ese patrón rítmico, esa fluidez? La existencia de centros generadores de patrones que explican esa alternancia. Hay varios modelos para explicar el centro generador de patrones. Les adelanto antes de explicarles los modelos que son complejos. Les voy a explicar los 3 modelos que existen, que son los de hemicentros de Brown, el de doble capa, claro, lo puse doble 2 veces porque es doble. No, se llama nada más que de doble capa de Perret y Calvengan, y lo de ritmo y patrones de McCrea y Rybak. Bueno, pero después se los voy a resumir a lo que vos tenés que saber de esto. Entonces, el primer modelo, el modelo de hemicentros, muestra una cosa, un esquema de la siguiente manera. Vos tenés neuronas que estimulan al extensor, neuronas que estimulan al flexor, y un conjunto de interneuronas relacionadas que van a estimular, por ejemplo, la que estimula a la neurona que estimula al extensor, a la vez es capaz de estimular a neuronas inhibitorias, que son estas, perdón, esta y esta, que inhiben a la neurona que estimula el flexor. Con lo cual, si se estimula el extensor, el solo hecho de estimular el extensor provocará la inhibición del flexor y viceversa. Este es el modelo de hemicentro. Un centro regula el extensor, el otro centro regula al flexor, y se inhibe mutuamente. El otro centro generador de patrones, otro modelo de centro generador de patrones es un modelo de doble capa. Antes tenía una sola interneurona que estimulaba el flexor, ahora tengo 2. Una interneurona que estimula otra interneurona que estimula el flexor, y una interneurona que estimula otra interneurona que estimula el extensor. Y ambas interneuronas son capaces de estimular a las neuronas que inhiben, por ejemplo, la del extensor, a las del flexor. Solo que al ser de doble capa, esta interneurona estimula a esta interneurona que inhibe a esta interneurona, mientras que esta interneurona estimula a esta interneurona que inhibe a la motoneurona del flexor. En 2 capas lo hace. Antes lo hacían en una sola. Bueno. Y finalmente tengo el de ritmos y patrones, que es el modelo de McCrea y Rybak, donde lo que te dice que sí, están las 2 capas, la doble capa, pero en realidad la primera capa genera el ritmo y la segunda capa genera el patrón. ¿A qué llamamos ritmo y patrón? El ritmo es la alternancia. Caminar más rápido o caminar más lento implicará contraer y relajar más rápido o más lento los músculos. Mientras que el patrón es el patrón de alternancia, que cuando se contrae el extensor, se relaja el flexor y etc. Bien, estos 3 modelos son difíciles de explicar, lo que yo te lo voy a resumir fácilmente de la siguiente manera. Resumen del centro generador de patrones. Las neuronas estimulan al músculo flexor, a su vez estimulan a interneuronas, que son las células de Renshaw, que inhiben al extensor, y a su vez a la motoneurona que estimula al flexor. Quiere decir que la propia contracción del flexor inhibe a la del extensor mientras la del flexor esté ocurriendo, pero a la vez se inhibe a sí misma, porque en un patrón rítmico como la marcha, vos tenés que contraer el flexor, pero no mantenerlo contraído, tenés que contraer y relajar. Cuando contraes al flexor, tiene que estar relajado el extensor, pero el flexor se tiene que contraer y relajar, para que después se contraiga el extensor. Entonces, la neurona que estimula el flexor, estimulan células de Renshaw que inhiben al extensor, pero a su vez se inhiben a sí mismas, ¿sí? O sea, inhiben a la que estimula el flexor. ¿Esto qué va a pasar? El flexor se contrae y se relaja. Cuando el flexor se relaja, se estimula el extensor. Las neuronas que estimulan al extensor, estimulan células de Renshaw que inhiben al flexor, pero a la vez inhiben la motoneurona del extensor, con lo cual, mientras el extensor se esté contrayendo, el flexor está relajado, pero a la vez el extensor no permanece contraído. Se contrae, pero también se relaja. ¿Por qué? Porque su sola contracción, estimula a las interneuronas que la van a inhibir.
Entonces, se contrae el flexor y el extensor está relajado. Se relaja el flexor y se contrae el extensor, con flexor relajado. Se relaja el extensor y se contrae el flexor, con extensor relajado, y entonces es imposible que los dos músculos se mantengan contraídos al mismo tiempo. Esto está controlado por este centro generador de patrones que se encuentra en la médula espinal, comandado, por supuesto, por los centros superiores, por la vía motriz principal, porque este es un acto voluntario. Bueno, niños, esto fue el primer nivel. En la próxima clase les voy a explicar los niveles superiores. La función de la corteza cerebral, la función de los ganglios basales, la función del tronco encefálico y la función del cerebelo. Siempre en relación al movimiento. Y después, separado, les voy a explicar postura y equilibrio, la función cerebelosa, la función vestibular. ¿Estamos? Son temas complejos, pero bueno. El cerebro no es simple. El sistema nervioso, en la fisiología del sistema nervioso no es simple. Me faltó el nos vemos y cuídense.